Gobiernos y campañas electorales, ¿qué compramos cuando compramos? No digo en el buen sentido esto. 6 meses, estamos en el segundo semestre justamente, difíciles. Bueno, los próximos 6 meses, adelantándonos al 2017, ya estamos en un año electoral. Bien, vamos a ver todo esto, más opinión pública. Héctor Griffini, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Esto que decía vos, los 100 días de gobierno, es un tema muy interesante para abordar, ¿no? Desde la consultoría política siempre se recuerda, digamos, el proceso histórico de esto, que no es un capricho mediático. Fue Roosevelt, cuando asume en medio de la depresión económica en Estados Unidos, 3 ejes de acción: decisión, acción, actuación y comunicación. ¿Qué hizo? El primer día de gobierno decide cerrar los bancos públicos. A los 4 días eleva los proyectos de reforma al Congreso Nacional. Y a los 5 días comunica cómo va a ser el desarrollo de sus políticas públicas para sacar a Estados Unidos de la depresión económica, con un paquete de medidas de lo legislativo y lo ejecutivo. Entonces, ¿qué decimos, no? ¿Cómo comparamos este eje con la actualidad? Seguro. En 2 temas muy importantes. A ver. Primero, el tarifario. ¿Qué hizo el gobierno? Primero comunicó que había una crisis energética por sobre la actuación y por sobre la decisión. Luego decide aplicar un incremento del 1.600% en las tarifas como mínimo, y el procedimiento de esa aplicación es sin consulta de audiencias públicas. Entonces, el desbarajuste de la toma de decisiones, de la falta de planificación, termina en un resultado que es una cuestión que tiene que resolverse de la política judicializada. Otro ejemplo de estos primeros 100 días fue, que ya nos parece algo lejísimo, cuando deciden nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, evitando los procedimientos constitucionales, que debe ser por intermedio del Congreso, ¿no? Digo, ayer y anteayer tuvimos una foto en la Plaza de Mayo con el desbarajuste de las economías regionales, colas de 2 cuadras de gente esperando frutas y verduras gratis. La semana que viene les anticipo que seguramente pase lo mismo con el sector de la lechería. Digo, nosotros desde la Fundación, que hicimos un trabajo sobre las economías regionales, específicamente en este libro de la Fundación Desarrollo Argentino, decíamos, por ejemplo, en el tema de economías regionales, el eje era subsidiar el transporte y generar canales de inversión en materia de obra pública para que no se iba subsidiando el transporte, sino se fortalezcan las vías de ferrocarril, lo que cualquier país... Rever el transporte, Héctor, o sea, pero dejar claro, de lado, diríamos, rutas para volver a lo que era... Pero bueno, eso se hace con un programa, claro, un programa sí, planificado de inversión de obra pública. Digo, no siempre se podía, como política, el subsidio, mantener a largo plazo, pero con la planificación y la decisión en estos ejes se podía revertir. La decisión de devaluar es una decisión que, si fuera así de sencillo en cualquier lugar del mundo y corregiría los desbarajustes de la economía, todos los países irían devaluando. Todos sabemos que la devaluación fortalece y beneficia a sectores más concentrados y perjudica ampliamente a las clases medias, media bajas. Creo que el gobierno tuvo aciertos, como la salida del cepo cambiario, fue un acierto. El fortalecimiento de las relaciones internacionales también es un acierto. Y creo que es un gris la relación con los organismos multilaterales de crédito. Porque se ha endeudado a Argentina en 29.000 millones de dólares y no sabemos si es para financiar el gasto corriente o para proyectos de inversión. Hoy la obra pública está en subejecución a 8 meses de gobierno. Digo, los interrogantes son muchos. Creo que hay que darle tiempo porque la política es muy dinámica, la gestión pública es muy dinámica. En 100 días no se puede resolver los problemas, no hay una fórmula mágica, pero sí se puede planificar y sí se puede ser estratégico. Y la verdad que no veo ninguno de estos ejes en estos primeros 100 días, sino que todo lo contrario. Volviendo al tema de la comunicación, se dan situaciones paradójicas, ¿no? O sea, en los mecanismos, en las formas de comunicación. Bueno, aquí tengo un celular que es bastante vetusto, digamos, pero al margen de esto, ¿cómo se llega a una población como la República Argentina? Con una gran extensión, con un país
subpoblado, porque en definitiva 44 millones de ciudadanos o de habitantes para semejante extensión es poca población, es así. Tenemos una población inferior a la de Alemania, por hacer una comparación, con una extensión muchísimo menor, ni hablar de desarrollo, ni hablar, y con métodos diversos de comunicación, ¿no? En una etapa donde se ha llegado a un nivel paroxístico de comunicación, hay gente que no tiene luz, gas ni agua, por así decirlo, y a la que se pretende llegar a través de aplicaciones terriblemente avanzadas, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿no? ¿Qué paradojas se están dando con el tema de la comunicación? ¿Cómo podés explicarnos un poco esto, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa gente, ¿no? La realidad es que Argentina tiene 4 celulares por habitante. Claro, pero ¿con cuántas desigualdades? Hay una brecha tecnológica muy importante, digo, y ahí también entra en juego esta reforma política que quiere aplicar el gobierno, el voto electrónico, ¿no? Queremos explicarle a la gente cómo usar una máquina para votar, la gente que todavía no sabe, no tiene luz en su casa, no tiene servicios básicos. Digo, la comunicación hoy es transversal, digamos, las redes sociales son una forma, es muy difícil llegar al 100% de la población, pero el gobierno creo que continúa con una estrategia de comunicación de campaña, ¿no? Digo, una campaña electoral es un mega montaje comunicacional. Lo que hace es comunicar. Macri en la campaña electoral, ¿qué decía? Cambio, juntos, pobreza cero y lucha contra el narcotráfico. No profundizó nada más. Y hoy el gobierno, por lo que vemos, que su estrategia de comunicación es a partir de los relevamientos de opinión pública. O sea, van por detrás de lo que las consultoras casi semanalmente le informan que tienen que hacer o decir. Claro, pero encima, perdona Víctor, así con esta idea, es fluctuante la opinión pública. Es que el gran problema es, digo, por eso, cuando uno quiere gobernar como con una visión de campaña electoral, que es un equipo de, a ver, el equipo de Macri fue un equipo extraordinario en materia de campaña electoral, pero en la gestión uno tiene que comunicar acciones. Esas acciones tienen que partir de ideas, de una ideología, de un eje de gestión, un eje de gobierno, que se construye, digo, con la participación y con la visión del Estado. Este es un gobierno de empresarios. Pregunta, ¿hay gestión? ¿Hay medidas trascendentes, estoy diciendo, más allá de las medidas estas liminares, como tiene que ver con las tarifas concretas, ¿no? Tarifas, 4 o 5 medidas que ya las mencionaste, pero en el día a día, ¿hay medidas contundentes para transmitir? ¿Hay gestión coherente? ¿Hay un plan? ¿Hay una acción de Estado, una política de Estado coherente para transmitir? Hay esto que decíamos los 100 días, ¿no? El gobierno desgastó sus 100 días donde tenía que haber dicho, bueno, señores, está bien, el Estado del Estado, está perfecto, pero ¿qué hacemos con el Estado del Estado? No puede ser siempre una cuestión de herencia, no, la culpa la tienen los... No. Se presentaron a elección presidencial, ganaron la elección presidencial, tenían que haber estado preparados para entender cuál es la dinámica del Estado, qué cuadros profesionales. Está lleno de las universidades de licenciados en administración pública, por ejemplo, lleno de jóvenes preparados para ocupar cargos en el Estado, que no son empresarios. Muy distinto una empresa. Una empresa, el objetivo de una empresa, ¿cuál es? Que gane plata el dueño de la empresa. Nada más. No gana plata, te echan. Bueno, el Estado es mucho más amplio que eso. Tiene que ver con la contención social, tiene que ver con los planes de inversión, tener una visión de inversión desde la educación, desde la infraestructura. Entonces esa brecha empieza a hacer ruido y la diaria de la comunicación y de la gestión les termina generando un retraso en su agenda política. A diario vemos avisos en los diarios que determinada empresa automotriz tiene un problema con con los frenos, con los embragues, entonces llama a determinada serie de vehículos que se han vendido, convoca a los compradores a que vayan a repararlos o a cambiarlos, porque bueno, ha habido un problema en la línea de montaje. Prueba y error. Pero acá la prueba y el error implica vidas humanas cuando se trata de la gestión gubernamental. La prueba y el error lo tenían que haber desarrollado en la campaña, como lo hicimos desde la Fundación Desarrollo Argentino que preside José Ciotti. O sea, fueron 3 años donde se recorrió por como mínimo 5 veces cada provincia, donde se conoce la problemática de cada distrito y que prepara y elabora, como están en estos libros, un plan de política pública para cada uno de los ejes de gobierno. Entonces, el prueba y el error significa que estaban preparados para ser candidatos, pero que no estaban preparados para la gestión pública. Manejan el 80% de los recursos, tienen históricamente
la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, provincias como Mendoza, del mismo color político. ¿Qué excusa pueden tener? Si los recursos hoy, diariamente, los administran ellos sin ningún tipo de objeción. Y tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores un peronismo y una oposición que colabora, porque no obstruye. Es un peronismo que apoya proyectos, que presenta proyectos alternativos, pero que, digamos, tiene una actitud de colaboración. Entonces, ¿cuál es la excusa? Héctor, ahí, bueno, en tu material y en la Fundación justamente es otro de los desafíos, ¿no? Vamos a sumar desafío a esta mesa, economías regionales. O sea, no se focalizan economías regionales, se focaliza mal. O sea, ¿qué es la conclusión que sacaste vos de acuerdo a todo este material? Nosotros esta información, que es una información que se hizo en la Fundación, fue entregada al gobierno el 11 de diciembre. Pusimos a disposición todos los equipos técnicos y la información de lo que fue el reglamento técnico-político del país. Hicieron absolutamente todo lo contrario. Una devaluación feroz, las pymes en decadencia, son el 70% de la economía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sumado al tarifazo de los servicios públicos, pérdida del empleo, pérdida del consumo, una inflación en baja, eso es cierto, pero el desafío del gobierno ahora es recuperar el empleo y recuperar el consumo. Bueno, pero el otro día hablábamos con Gustavo Marangoni casualmente de este tema de la inflación, y a veces la inflación tiene otra explicación, la inflación en baja. También tiene que ver con la baja del consumo. Claro, pero por eso, ahí está, ese es el desafío del gobierno. Digo, continuar con la inflación baja, pero recuperar el consumo y recuperar el empleo fundamentalmente. Eso es una cadena. Digo, lo urgente del gobierno, porque a veces hay que separar lo urgente y lo importante, ¿no? Lo urgente es la contención social. Estuve el otro día en el municipio de Escobar, en el municipio de Ituzaingó. Se están reactivando y multiplicando la presencia de sectores bajos y medios en los comedores escolares, en los comedores infantiles. O sea, era una escena social que no se veía desde el 2001, 2002, 2003, cuando empezó a reactivarse la economía. Es una gran alerta. Y a propósito que estás nombrando esos municipios, y los hemos nombrado aquí también, nombraste Escobar y Ituzaingó, pero bueno, también están de los mismos color del gobierno, ¿no? También tenés a 3 de febrero, Lanús. 3 de febrero, Lanús, Morón, Morón, Luján. Luján, el municipio de Nicolás Ducoté, que se me acaba de escapar, Pilar. Y bueno, también otros municipios justicialistas, tenés el municipio, bueno, tenés Areco, tenés Hurlingham, etcétera. Pero bueno, también hay un clima favorable que podría explotar el gobierno, pero en esto en particular también hay que dividir quizás al gobierno de Macri del de María Eugenia Vidal, porque todos esos municipios están también colaborando y hay un ida y vuelta con María Eugenia Vidal, ¿no? Están, de todas maneras, hay un clima favorable para trabajar en conjunto. Se está observando esto que decíamos hoy, de mantener esa tranquilidad, contener esa tranquilidad social. Pero los intendentes están a disposición permanente del gobierno y de la alarma y de la contención social. Digo, los intendentes son los primeros que ven la problemática, porque yo trabajé 5 años en un municipio. El vecino te golpea la puerta, sabe dónde vive el secretario de Economía, dónde vive el secretario de Gobierno, sabe dónde vive el intendente. Eso es un vecino. Es un vecino más. Son los primeros que tienen el termómetro social. Deberían escuchar un poco más a los intendentes. Y no creer en fábulas de destrucción ni de campañas en contra. Los intendentes están diciendo lo que está pasando, están diciendo la realidad, la están viviendo. Digo, esto es lo urgente, contener socialmente a los sectores bajos. Héctor, contanos un poquito, en estos 2 minutos que nos quedan, un poco tu proyecto personal también, porque bueno, vamos a aprovechar también para que nos cuentes un poco, un poco tu historia, la estamos viendo, y cuál es tu futuro, ¿no? Porque sos justamente, como los intendentes estos nuevos, de estos municipios, ¿cuál es tu proyecto a futuro? Nosotros tenemos en la Fundación una mesa que habíamos creado que se llamaba Igualados, que se ocupó de generar los planes de políticas públicas por la inclusión desde lo sexual genérico. Y ahora lo ampliamos a temas de juventud. Me parece que un tema prioritario es el empleo joven, ¿no? Tenemos el 60-70% de los jóvenes con empleo en negro o sin empleo. Y creamos una mesa que se llama Lío. Como dijo el Papa Francisco, hagan lío.
Nosotros al lío lo traducimos en liderazgo, inclusión y organización. Es un equipo de jóvenes, técnicos y profesionales que sienten a la política, que les gusta la política, que les interesa la política y creemos que es un espacio de renovación y participación para las futuras generaciones. Se preparan, quieren participar en el gobierno, quieren participar en política y tienen una actitud proactiva y profesional. Desde ahí, desde la Fundación, generamos ciclos de charla, de capacitación política y también formulamos proyectos a nivel de educación, trabajo, salud. Es un trabajo muy interesante. También con algunos municipios vamos a empezar a trabajar en una consultora que se llama Innovar, que va a tener como eje el armado y la programación de proyectos de infraestructura de acorde a los estándares del Gobierno Nacional, que hoy, digamos, es un poco más técnico el proceso de elaboración de proyectos, y también para los proyectos de inversión en organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF. Digo, darle herramientas técnicas al municipio para que ellos se sigan ocupando del urgente, porque el municipio tiene que ocuparse del urgente. Seguro. Y nosotros podemos planificar lo importante. Gracias, Héctor Vicini. A ustedes, muchas gracias. Lo importante es la apertura, y ustedes la tienen, y eso me parece que hay que resaltar. Muchas gracias. Gracias. Pausa. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. El SAME llegó a Lanús para cuidarte. Con nuevas ambulancias, personal especializado y atención médica a las 24 horas. Ante una emergencia, comunícate al 107 o 4241-1000. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Bueno, interesante la charla, ¿no, Jorge? Con Silvio y con Héctor, ¿no? Silvio Chehún y Héctor Grifini. Seguro. Pantallazo bastante demoledor el de Silvio Chehún en cuanto a la situación de la carne, las exportaciones, ¿no? Y lo que va a costar recuperarnos. Pero también me pareció interesante cuando le consultábamos sobre algunas medidas que se habían tomado en el gobierno anterior y haber rescatado, pese a ser un hombre crítico, ¿no es cierto?, con respecto a la administración anterior, haber rescatado algunas medidas del anterior ministro de Agricultura, bueno, uno de los anteriores ministros de Agricultura, Julián Domínguez, que ya lo habíamos conversado con él, ¿vos te acordás? Sí, cuando elevaron la cota de alquilaje para faenar animales a 300 kilos, y dijo que eso había sido positivo, ¿no? Había sido positivo porque permite la reserva de animales y bueno, permite justamente desarrollar este mercado, ¿no es cierto? Y recuperar terreno, porque realmente la Argentina
suena absurdo, ¿no es cierto?, el país que ha sido tan floreciente en otra época en materia de carnes, haber llegado al subsuelo al que ha llegado, ¿no es cierto? Seguro. Y después todo lo que nos planteó respecto a la CGT, ¿no es cierto?, y a esta división, y el cuidado con el que se mantuvo en sus calificaciones y el haber dejado la puerta abierta para los otros dirigentes, ¿no? Pese a la dureza con que del otro lado se han expresado, particularmente Jerónimo Venegas, ¿no es cierto?, un hombre que siempre ha sido muy medido en sus expresiones, en sus manifestaciones, en su manejo, e incluso después de haber sido carne y uña con Hugo Moyano, ¿no es cierto? Vaya a saber, al margen de lo que nosotros sabemos, manejamos y ¿qué habrá pasado ahí, no? ¿Qué cortocircuito tan fuerte ha habido, ¿no es cierto? O si fue, a lo mejor puede haber sido hasta una cuestión, digamos, yo en un momento en alguna de mis notas, allí en la agencia DIN, puse por ahí la CGT despechada, ¿no es cierto? Habrá una CGT despechada, que incluso puede haber habido hasta alguna cuestión tan simple como esa, ¿no?, de haberse sentido desplazado quizás en alguna situación, en alguna circunstancia, porque haber salido con tanta furia, con tanta fuerza contra esta unificación, o quizás no con Moyano, sino con algún otro dirigente, vaya a saber, porque haber ido a la justicia inclusive, cosa que no sé si va a prosperar, ¿no es cierto? Y hay una persona que tiene mucho que ver en todo esto, y que es un elemento de diálogo que en estos días ha tenido un perfil muy bajo en todo esto, que es Jorge Triaca. Jorgito, como le dicen los sindicalistas, al ministro de Trabajo, ¿no? Es una persona de perfil muy bajo y que tiene muy buen diálogo con los dirigentes de la CGT Unificada y particularmente con Luis Barrio Nuevo. Y hay un hombre... Nos queda un minuto, ¿eh? Y hay un hombre, pero viste que nosotros tenemos esa debilidad por el tema sindical. Un hombre de perfil muy bajo dentro del sindicalismo con el que dicen que tiene buen diálogo, que es Oscar Mangone, del Sindicato del Gas. Y ahí también hay un eslabón con esta CGT Unificada que parece que va a funcionar bien, por lo menos como hablábamos antes en esta primera etapa, que va a ser de diálogo. De diálogo. De diálogo. Esperemos. Bien, estamos cerrando y dentro de esto muchos gobiernos se basaron en lo que es la opinión pública y sabemos que la opinión pública, esto por estudio, es fluctuante porque responde a estados de ánimo, que es lo que hablábamos con Héctor Giffini en un momento de la nota. Así que es un tema para tener presente, no detenerse en lo que es la opinión pública. Cerramos. Muy bien, señor. Nos encontraremos en unos días nomás. Dale. Acá en Política a la Carta. Dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana próxima.